Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC, ya estamos arrancando con todo la noche. Efectivamente muy interesante la recomendación del Ministro de Salud. Vinimos así, Hay que tener cuidado con los pantalones cortitos en esta época no usamos más acá. Del año, efectivamente. Sí, hay que andar con los pantalones largos por el mosquito. Hoy el Fondo Monetario Internacional, como es habitual, hay una ronda de prensa en Washington y nuevamente la vocera, Julie Kozak, que es una economista que ha estado muy involucrada en el caso argentino, salió con el discurso que viene enarbolando el FMI en las últimas semanas, parece de una insistencia llamativa, en el cual, por un lado, elogia al gobierno, el rumbo, el ajuste fiscal, pero por otro lado hace una serie de advertencias que en este caso, van a ver, tiene que ver con la calidad del ajuste fiscal, por un lado. Está esperando el paquete de leyes, el paquete impositivo del FMI en el Congreso, fundamentalmente restitución del impuesto a las ganancias, pero por primera vez también empieza a insinuar la preocupación del fondo por la política cambiaria, es decir, por el nivel del dólar. Algo que es de siempre el Fondo Monetario, que en esta etapa quiere un tipo de cambio real alto de la Argentina, un dólar alto, que la Argentina no se vuelva rápidamente cara en dólares, es decir, que la Argentina tenga un dólar que pueda generar más dólares a través de su comercio exterior. Fíjense las declaraciones de Julie Kozak. Las autoridades argentinas están implementando decisivamente un plan de estabilización ambicioso para restaurar la estabilidad macroeconómica. El progreso hasta ahora ha sido impresionante, ahí va el elogio, la caricia. Las reservas están siendo reconstruidas, la inflación cae más rápidamente de lo anticipado. En un rato vamos a mostrar números respecto a esto del inicio de abril. Y los indicadores de mercado, como la brecha en los tipos de cambio y las cotizaciones de la deuda soberana, continúan mejorando. Hoy fue otro día de fuerte suba en los bonos de la deuda argentina. Los mercados le creen a Milei. Sigue la luna de miel de los mercados, sobre todo inversores extranjeros, que están entrando por el canal de la deuda en dólares, por los bonos soberanos renegociados por Guzmán en agosto del 2020, por los globales y los bonares. Los bonos en dólares, ley argentina y ley extranjera. Fíjense el otro punto. Será importante continuar mejorando la calidad del ajuste fiscal. Esto es textual lo que había dicho la semana pasada Rodrigo Valdés, que es el director del hemisferio occidental, el hombre más importante para el caso argentino, que está diciendo mejorar la calidad del ajuste fiscal. Está diciendo, bueno, aprueben cuál va a ser la estructura impositiva, restituyan impuestos a las ganancias, avancen con la quita de subsidios, tanto los subsidios energéticos como algunos sectores o regiones. El FMI presiona también por Tierra del Fuego. Mientras que la política monetaria también tendrá que adaptarse a esta transición. Y ahí empieza la advertencia en el otro capítulo, que esto es la novedad. Porque hasta ahora venían machacando la calidad del ajuste fiscal, pasen una ley, avancen sobre los subsidios, las exenciones impositivas, no se queden solo con la licuación a jubilados o el corte total de la obra pública o de las transferencias a provincia, que es algo que no se puede sostener en esta magnitud en el tiempo. Será importante continuar mejorando, bueno, lo que decía el ajuste fiscal, ¿no? Las autoridades están usando un conjunto comprensivo de medidas para bajar la inflación, que incluyen el establecimiento de un ancla fiscal fuerte sin financiamiento del Banco Central. Es el eje de la política Milei-Caputo, ¿no? El ajuste fiscal es el ancla real, lo que trata de estabilizar esta economía, y la emisión cero. El Banco Central no financia más al Tesoro, no hay más maquinita de pesos. Pero agrega el FMI, y por supuesto, esto necesita ser complementado con una consistente y bien comunicada política cambiaria, es decir, cuál va a ser tu política con el dólar de acá en adelante, y monetaria para apoyar de manera sostenida la acumulación de reservas y la desinflación. Y este es el punto que me parece que el FMI está encontrando ahí una disidencia con el equipo económico. Caputo dice, vamos a seguir así. El dólar oficial va a seguir al 2% mensual durante todo abril, probablemente mayo, junio. No vamos a devaluar. Este es el
rango de mini devaluaciones que queremos de acá en adelante. Ya hemos escuchado esta discusión anteriormente, muchas veces. Mucho. Y el fondo que está diciendo, bueno, este dólar se está trazando mucho frente a los precios, frente a la inflación. La Argentina se está volviendo rápidamente cara en dólares. Si se vuelve muy rápidamente cara en dólares, cuesta generar dólares propios, acumular reservas. Es la historia de siempre. Pero el FMI, ojo que hace una primera advertencia pública donde dice que la política cambiaria debe ser consistente e informada de manera clara de cómo se van a hacer los próximos pasos de la política cambiaria. Después vamos a hablar un poquito del tema de los argentinos comprando en Chile, que es una anécdota, pero es un síntoma de que la Argentina se ha puesto rápidamente cara en dólares y la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para que eso se modifique? Caputo dice, bueno, bajen los precios de esta economía. Se pasaron de rosca con las remarcaciones, bajen los precios. Esa va a ser la forma de ganar competitividad. El FMI parece que no está muy convencido con esa fórmula y empieza a decir, bueno, no dejen tan atrasado el dólar respecto al resto de los precios. Es importante seguir trabajando pragmáticamente en la construcción de apoyo social y político para ayudar a asegurar la durabilidad y efectividad de las reformas. De nuevo, la cantinela del Fondo Monetario pidiéndole sustentabilidad al ajuste de Milei. Y hoy hubo un capítulo muy importante con esto, fue una reunión con gobernadores de Juntos por el Cambio en Casa Rosada con el ministro del Interior, Guillermo Franco, y con el jefe de gabinete, Nicolás Posse. Sí, tenemos ahí algunos tapes de lo que dijeron los gobernadores, dos de ellos, a la salida de la reunión. No nos atengamos a lo que vamos a ver, porque hay información contradictoria con esto que vamos a ver. Primero, escuchémoslos a Maxi Puyaro, el gobernador de Santa Fe, uno de los duros, de los más duros de la reunión de hoy, pero también tradicionalmente sobre los resultados de esta cumbre de hoy hacia la nueva ley ómnibus. No, acuerdo no hay de ganancias, vamos a esperar a ver cuál es la propuesta del gobierno nacional, no la tenemos clara tampoco. Sabemos que se quiere incluir un tributo a los altos ingresos en la República Argentina. En términos generales nosotros estamos de acuerdo, habíamos hecho una propuesta, la propuesta nuestra tenía que ver con gravar al decil más rico de la República Argentina, los bienes en el exterior y los bienes en el interior del país, y también gravar al 4 o 5% de los argentinos que más ingresos tienen. Habla de impuesto a la riqueza y habla de que no hay acuerdo por el tema de volver al impuesto a las ganancias, cuarta categoría. Y, sin embargo, Ignacio Nacho Torres, de Chubut, da una versión más edulcorada de la reunión. Escuchen. No, la verdad fue una reunión más que positiva, donde planteamos con total franqueza algunas preocupaciones en relación a lo que son las cajas previsionales de las provincias. Hay un compromiso de elevar un proyecto, un borrador, de trabajarlo en conjunto. Creo que esta ley ya nace de muchos acuerdos, de consensos. Hay capítulos que a nosotros en particular tenemos diferencias, que ya lo planteamos, con el tema de ganancias, que es un punto a trabajar. Por lo tanto, creemos que hay grandes posibilidades de que la ley salga, pero hay algunas consideraciones que se tienen que tener en cuenta. Está trabado en ganancias. No solamente por ver quién pone la caripela para decir, hacerse cargo políticamente del costo de volver a poner la cuarta categoría, y por eso los gobernadores lo que plantean es suban el piso de ganancias. Suban el piso de ganancias para que el impacto no afecte tanto el bolsillo, sobre todo en algunas regiones del país, como la Patagonia, donde por los ingresos de los trabajadores petroleros se verían afectados seriamente. Y entonces hay una traba ahí. El gobierno dice que no, el gobierno dice que hay acuerdo, que se va a avanzar, que hay acuerdo con lo de las cajas jubilatorias. A través de ANSES el gobierno asiste a las cajas jubilatorias provinciales, dejó de hacerlo desde la semana pasada, lo cual fue un terremoto para las provincias. Y de alguna manera ahí se plantea una discusión clave, que es por plata.
que es por plata. Después el resto, el paquete fiscal tiene que ver con eso, es por plata el tema. Hay optimismo en el gobierno de que esto se avance. Ojo que también había optimismo la otra vez con la ley ómnibus larga, que finalmente fracasó. Vamos a ver porque no son tan optimistas los gobernadores de Juntos por el Cambio. 10 distritos estaban representados hoy ahí. Y quiero avisarles, hay unas fotos que había pedido porque el gobierno termina acá con el diálogo con los gobernadores. 2 gobernadores muy importantes de la República Argentina no van a ser convocados. No va a dialogar el gobierno. ¿Tenemos las fotos para mostrarlos? Bien. Son Axel Kicillof y Martín Yarlora. El gobierno tiene decidido no convocarlos a negociar ni a dialogar para la ley ómnibus. No me resulta tan raro en el caso de Kicillof, que se ha puesto claramente en la oposición a la ley ómnibus y al gobierno. Sí me resulta más curioso el caso de Martín Yarlora, porque el presidente quiere hacer el famoso Pacto de Mayo en Córdoba, sí, en la provincia de Yarlora. Igualmente el gobierno les hace un favor, porque sobre todo a Yarlora lo mantiene lejos del aumento del impuesto a las ganancias, y si se aprueba, tanto Kicillof como Yarlora van a tener mayores ingresos, ¿no? Es cierto que no es tan importante para las provincias grandes, es muy importante para las provincias más chicas, claro. Una nómina salarial, una nómina y media salarial, si se restituye ganancia, es un impuesto coparticipable y que en marzo cayó 40% en términos reales respecto a marzo del año pasado. Por eso hay gran preocupación entre los gobernadores, también el gobierno nacional que está muy presionado por el FMI, pero al gobierno nacional está cayendo 16%, 15% de la recaudación porque tienen los impuestos del comercio exterior, impuesto país y retenciones. Al resto de las provincias le está cayendo 25% la recaudación, más la caída muy fuerte que es todavía mayor la recaudación propia de los impuestos, ingresos brutos, inmobiliarios. Entonces hay mucha preocupación. Vamos a ver un tema muy delicado porque va a afectar a un sector de clase media, entre 1 millón y 2 millones de pesos de ingresos que pueden tener detracciones de su ingreso de 150.000, 200.000, 100.000 pesos mensuales en el medio de un ajuste muy grande, ¿no? De licuación de ingresos y además de todos los aumentos de servicios tanto públicos como privados. No estaba Jorge Macri en el encuentro en Casa Rosada porque estaba cruzando ahí en Hipólito Yrigoyen, en el Ministerio de Economía con el ministro Caputo. Para hablar de plata también, básicamente, que es de lo que todos hablan. Esta es la foto, Jorge Macri con funcionarios de su gobierno, entre ellos el jefe de gabinete Néstor Grindetti y Caputo con los suyos. ¿De qué se juntaron a hablar? Del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en diciembre del 2002 le ordenó al gobierno nacional que le tenía que restituir a la Ciudad de Buenos Aires los fondos de la coparticipación que le había quitado en su momento. Entonces, los protagonistas eran otros. De la Ciudad de Buenos Aires era Horacio Rodríguez Larreta y del Gobierno Nacional era Alberto Fernández, que hoy no están. En esta reunión no hubo acuerdo para ver de qué manera el Gobierno Nacional va a restituir o tiene que restituir, porque hay un fallo de la Corte, el porcentaje de coparticipación que se le quitó, pero en un comunicado conjunto ambas partes señalaron que están en el camino de intentar llegar a un acuerdo, que hay equipos técnicos que siguen dialogando, pero en lo concreto todavía no hay acuerdo. ¿Cuánto le debe Nación a la Ciudad de Buenos Aires? 522.000 millones de pesos desde el dictado del fallo hasta hoy, que en su momento el gobierno de Alberto Fernández no pagó y que tampoco está pagando el gobierno de Javier Milei. Y lo que dictó la Corte fue una medida cautelar. Falta todavía el fondo de la Corte Suprema, que podría eventualmente darle la razón al gobierno nacional o definitivamente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esta es la segunda vez que se reúnen. Hubo un encuentro en enero pasado. Este es el segundo. Sigue el diálogo. No hay acuerdo todavía. Está en el móvil Javier Mozo porque hubo una reunión entre Patricia Bullrich y el gobernador de Puyar, el gobernador de Santa Fe. Javier. Chicos, ¿cómo están? Maxi, buenas noches. Así es, acaba de terminar una reunión aquí en el Ministerio de Seguridad de la Nación entre
como vos decías, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el gobernador Maximiliano Puyaro, las autoridades de la Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, haciendo un raconto de lo que ha sido estos 20 días de este operativo que están llevando a cabo en conjunto las fuerzas federales con la fuerza provincial. Entre otras cosas, habló de no dar cifras, de no dar números de acuerdo a la cantidad de detenidos, a la cantidad de operativos, a la cantidad de procedimientos. La ministra, entre otras cosas, habló de la necesidad de que las y los legisladores nacionales aprueben las leyes cuando sean enviadas al Congreso que tengan que ver con seguridad interior, con la modificación en la baja de la imputabilidad, por ejemplo, que está elaborando el ministro de Seguridad, Cunio Libarona. Y hay algo también muy importante, porque se está trabajando en un proyecto que se va a presentar en el Congreso para la lucha contra el narcoterrorismo, y de ahí se están valiendo de los conocimientos que puede presentar el FBI a nivel mundial. De hecho, en las próximas horas la ministra va a estar viajando a los Estados Unidos para pedir precisamente para hablar de estos temas, para interiorizarse sobre el tema de cómo manejar la República Argentina, cómo manejar el Estado, la lucha contra el narcoterrorismo. Y quién mejor, de acuerdo a los dichos de la ministra, que los Estados Unidos y también los carabinieri de Italia, como para poder trabajar en conjunto y en base a sus conocimientos poder la Argentina llevar a cabo diferentes leyes para este tratamiento que tan en vilo tiene al país y particularmente a la provincia de Santa Fe. Javier, hubo un episodio hoy en Casa Rosada, no sé si podemos ver las imágenes, y habló sobre eso la ministra Bullrich. Así es. Le preguntamos sobre ese caso, si pensaba que podía haber sido un hecho aislado. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió? Empiezan a ver personal de Policía Federal, algún desplazamiento un tanto extraño de una persona que en su mochila llevaba un elemento cortopunzante. En realidad, ¿qué era lo que se veía? Que sobresalía de la mochila un mango de madera. Le llamó la atención a una oficial de la Policía Federal, lo detuvo, lo requisaron y le encontraron ni más ni menos que un machete. Indefectiblemente lo detuvieron, pero esta persona que fue detenida inmediatamente a punto de cruzar la reja de la Casa Rosada, decía que iba a cometer un delito, que iba a ir contra alguna autoridad que podía llegar a estar ahí en la Casa Rosada. A ver, habló Bullrich sobre el tema. Esto es lo que dijo la ministra de Seguridad. Persona gritando que iba a cometer un atentado con una mochila donde llevaba un elemento que se veía el mango, que era un elemento punzante. Fue detenido por una policía de la Policía Federal Argentina, Yanina Violante. Ella vio el hecho, vio que portaba una mochila y que en esa mochila tenía como saliendo un mango de madera. Tomó la decisión inmediata, redujo a la persona, que era un varón joven, lo redujo, lo tiró al piso, lo desarmó, le sacó el arma, que era un arma punzante, y evitó que entrase a la Casa de Gobierno. Así que le mandamos felicitaciones a la Policía Federal Yanina Violante. Luego se le entregó al detenido a la policía de la ciudad de Buenos Aires para que lo lleve al procesamiento, porque la policía tenía que seguir en su lugar cuidando la Casa de Gobierno. Así que nuestra felicitación a Yanina. Ahí estaba Patricia Bullrich. Le agradecemos a Javier Mozo desde el Ministerio de Seguridad. Hoy fue un día en el cual nuevamente los dólares para abajo. Se ve que hay mucha oferta de dólares en los dólares financieros. El 20% de las exportaciones están ingresando por ahí. Todavía no ingresó el fuerte del maíz y la soja.
que van a ingresar ahora en los próximos días, en las próximas semanas, en abril y en mayo. Fíjense, todos los dólares financieros para abajo. De hecho, si uno ve el dólar MEP, no ha subido desde el principio de año, cuando acumulamos ya desde el principio de año prácticamente 60% de inflación, eso es todo inflación en dólares. Y además el Banco Central hoy compró, ahí se ve claramente en el gráfico, 468 millones de dólares. Como muestra el gráfico del economista Salvador Vitelli, es la séptima mayor compra desde el año 2015. La séptima mayor compra desde el año 2015. Obviamente la mayor compra en la era Milei, casi 500 millones de dólares en un día comprando el Banco Central. Obviamente con mucho cepo. Digamos, el Banco Central tiene regulado lo que paga de importaciones y está priorizando la acumulación de dólares, la acumulación de reservas. Y todo esto se da en un contexto en el cual todavía no entraron los dólares de la soja, como les decía. De hecho, fíjense, la liquidación diaria de dólares del agro, que actualmente está en alrededor de 80 millones de dólares diarios, 80 millones de dólares diarios, así estuvo durante todo el verano. Si uno ve el promedio de los últimos 10 años, ahora viene la temporada alta, van a entrar en abril, en mayo, entre 120 y 140 millones de dólares diarios. Y eso indica que la verdad que el gobierno tiene todos los instrumentos para mantener totalmente planchado el dólar los próximos 2 meses. Porque es la época de mayor oferta de dólares, cuando entran más dólares a la Argentina, en abril y mayo sobre todo, pero esto sigue también en junio. Entonces, la verdad que está muy cómodo el Banco Central con el cepo acumulando dólares en las reservas. En este contexto empieza a darse toda una discusión respecto, bueno, pero si el dólar lo dejan totalmente planchado, el oficial va al 2% mensual y el financiero con todos los cepos que hay, más la oferta de los exportadores que entra por el financiero, el 20%, bueno, la Argentina, aunque está desacelerando la inflación, cada vez queda más cara en dólares. Fíjense este informe de Juliana Maglietti en Chile, estuvo este fin de semana, y justamente cuenta esto, digamos, como en Chile más o menos los precios en el supermercado están hoy más o menos como en la Argentina, algunos más baratos. Obviamente los precios de los alimentos del supermercado, obviamente la electrónica, un celular, una notebook, zapatillas, calzado, textil, es muchísimo más barato que la Argentina. Pero el tema de que los alimentos estén en el supermercado en Santiago de Chile ya un poquito más baratos o igual que en la Argentina es una señal de alarma, porque si seguimos 2 meses más con que tengamos 8 de inflación mensual o 9 y el dólar así, bueno, en 2 meses la verdad que Chile va a quedar mucho más barato, no solamente en todo lo que mencionaba, sino también en alimentos. Mirá la comparación de precios que hacen todos, ¿no? Hacen la comparación con Buenos Aires, con Madrid, con Miami, y ahora se está haciendo la comparación con Chile, ¿no? Como la Argentina ha pasado en 4 meses de estar regalada en dólares a estar... Bueno, dejemos el tema del salario porque hay una confusión respecto a lo que es el salario promedio y el salario mínimo, digamos, como le había mencionado la producción, lo importante eran los precios, no el tema de la cuestión salarial, digamos. Esta no es la discusión, porque estamos hablando de que Argentina tiene precios iguales que en Madrid, y en Madrid el salario mínimo está en 1.000 euros, ¿no? Y en la Argentina está en 200 dólares. Pero bueno, lo importante era esto que les mencionaba. No introduzcamos la variable de salario porque obviamente la Argentina está todavía con salarios atrasadísimos en dólares. Bueno, el tema de ENQE fue otro de los temas que estaba dando vuelta en este momento y hoy hubo novedades importantes por parte del gobierno. Sí, abrieron la importación, vos lo decías el otro día, lo pedías el lunes cuando estuvo Lustó acá, decías, vamos, hagan apertura total de importaciones para repelentes, no puede ser, bueno... Recién lo hizo hoy el gobierno, ¿no? Había dado alguna medida para facilitar como alimentos en su momento, en los plazos para acceder a los dólares. Bueno, hoy, como el tema repelentes no se resuelve, ya no se resuelve el dengue, ya ni siquiera el tema de repelentes, decidió liberar completamente las importaciones, hacer a un lado los controles de ANMAT, hay que ver qué viene, respecto a los repelentes y de alguna manera tratar de paliar la ausencia, sobre todo en grandes centros urbanos, empezando por el AMBA, de la falta de insecticidas personales para que no piquen los mosquitos, que son los que transmiten el dengue. Y ahí veíamos
hace un rato al Ahí hay un mosquito. ministro de Salud. Ahí tenemos un mosquito. mosquito, Sí, mirá, debe haber mirá. varios. A ver, y lo teníamos al ministro de Salud haciendo su primera aparición televisiva. ¿Por qué no una conferencia de prensa, ministro? En vez de andar dando a una radio, a un canal de televisión, haga una conferencia de prensa. No nos interesa. Pero está bien, no te quejes, apareció no, por lo menos apareció el ministro de Salud. Estamos y dice preocupados. que, bueno, están tratando de resolver el tema repelentes y que usemos pantalones largos. El que criticó la política sanitaria respecto a la epidemia de dengue fue el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Una cosita con el tema de importación Sí. de repelentes. Sí. Hoy entonces se anuncia directamente... Ya se anunció. Claro, se anuncia por eso en el día de hoy, no solamente que están a los 30 días el pago, sino se facilita totalmente la importación de repelentes. Sí, totalmente. Para que se pueda disponer lo antes posible en todo el país. De un stock, es decir, Exactamente. se hace verdaderamente una apertura total, digamos, Total. del sector. Se libera completamente, Sí. se puede comprar puerta a puerta, todos los mecanismos. Por ¿Y 30 qué decía? días. Por 30 días. Por 30 Y días. Pepe Mujica decía esto, habló de los repelentes, también Sí. que los argentinos estaban comprando Y en sí, Uruguay. no solamente fuimos a Chile a comprar porque es más barato, sino también a Uruguay a comprar repelente. No sé si lo vemos. Vos sabés que en el caso de Uruguay, Sí. no solamente que los argentinos, este fin de semana largo hubo mucho más argentinos en Uruguay que lo que había, obviamente, en el último año. Uruguay es un país muy caro en dólares. Es el país de Latinoamérica que está más caro en dólares. Aún así, empezaron a emparejarse un poco los precios. Claro. Y de hecho, en el caso de los neumáticos, es el único producto que hoy sí está mucho más barato Uruguay que la Argentina, ¿no? Me decían que había ahí en Maldonado colas importantísimas, ya lo hemos visto en otro momento en la frontera con Bolivia, en la frontera con Paraguay, en la frontera con Brasil, pero también con Uruguay, colas de argentinos cambiando los neumáticos, las cubiertas, que estaban a mitad de precios en dólares. A ver, Pepe Mujica, después de esta estirada, con el tema de repelentes. Porque han venido algunos argentinos y se han llevado bastante repelente de acá. Y sí. El peligro de viaje no es posible conseguir porque es más grande, porque nosotros nos vamos a quedar en la lona. Bueno, viajamos también a buscar repelente. Bueno, ahora se van a poder importar. De Uruguay, de donde sea, de Brasil, de donde sea. Se van ¿Dónde a poder haya? importar. Bueno, ¿Dónde haya? el gobierno está metido con el tema de la batalla cultural. Sí, hoy hubo otro capítulo de la batalla cultural que fue el vocero presidencial anunciando justo un día donde hubo paro docente de CETERA en todo el país con diferentes grados de acatamiento, planteó y anunció que el gobierno va a mandar un proyecto de ley contra el adoctrinamiento en las escuelas. No queda claro si esto es en la educación pública, si es en la educación privada. No queda claro demasiado, ni tampoco queda muy claro a qué le llamará el gobierno adoctrinamiento. Escuchémoslo a Manuel Adorni. Se van a modificar, se va a enviar el proyecto de ley para modificar los artículos 11 y 126 de la Ley de Educación Nacional con el objetivo de penar el adoctrinamiento en las escuelas. Además de esto, el Ministerio de Capital Humano, que se los vamos a comunicar, por supuesto, cuando esté implementado, se va a encargar de poner a disposición un canal para que los padres y alumnos puedan denunciar el adoctrinamiento y la actividad política que no respete la libertad de expresión. O sea, en definitiva, van a poder denunciar cuando no sientan que se esté respetando su derecho a educarse. Javier. Sí. A mí me parece que el gobierno en algunos aspectos confía poco en el mercado, ¿no? En el mercado y o confía demasiado, en ¿no? la libertad de la gente. No, en ese aspecto confía poco. Porque ahí donde están los padres y ven que un docente está adoctrinando,
adoctrinando, empiezan inmediatamente con los celulares, el scratch, la viralización, lo hemos visto varias veces. Sí, de hecho... y eso es lo que, de alguna manera, lleva a que se limite la idea de la bajada de línea. De cualquier aspecto, Totalmente. De cualquier aspecto, porque no vaya a ser que alguien piense que así como bajaba línea el kirchnerismo en todos los ámbitos de la vida pública, también haya alguien que quiera hacer lo propio, pero con una ideología diametralmente opuesta. Lo vimos al presidente cuando fue a su colegio donde hizo la primaria y la secundaria, al cardenal Copelo, bajando líneas sobre... O cuando se quejó de la Universidad de Belgrano. Cuando se quejó de la libertad de cátedra en la acto. universidad. Entonces, ojo con ese tema porque me parece que ocurre, y lo hemos visto en los extremos, lo decíamos con el kirchnerismo. Ojo que esto de meterse con la bajada de línea en todo, en algún momento va a generar una reacción. Y lo mismo vale en esto. Digamos, si a alguno se le ocurre que ahora pasamos, no sé, de Marx a Hayek, bueno, ojo que puede haber una reacción en el futuro. Lo que necesita Argentina es equilibrio. Y me parece que en este caso los padres autorregulan el comportamiento muchas veces de los docentes, ¿no? Lo hemos visto en varias oportunidades en los últimos años. Manuel Adorni hacía referencia a 2 artículos de la Ley de Educación. Esos artículos son deberes y derechos de los alumnos, tal vez ahí incorporan algún inciso, es un artículo que tiene varios incisos, y el otro son los objetivos de la educación. Probablemente tenga esto algún inciso vinculado a lo que... hay que ver primero qué es considerado adoctrinamiento, quién va a decir si fue un hecho puntual denunciado de adoctrinamiento o no, y si esto eventualmente puede tener un tipo de sanción y cuál. No, y además, para la paritaria nacional docente, el Estado Nacional no tiene escuelas, no se mete en la educación, pero para el tema del adoctrinamiento sí. No es potestad no, pero aparte de los distritos. Hay un tema que da vuelta, que me parece que el gobierno tendría que encontrar ahí un equilibrio, pero toda la sociedad tendría que encontrar un equilibrio de ¿qué queremos? ¿Queremos debilitar a los docentes o queremos empoderarlo? No decimos de que los chicos, las familias de los chicos y demás no respetan al docente en términos de las calificaciones, las tareas que se realizan, las evaluaciones. Queremos un sistema educativo más estricto donde efectivamente los chicos puedan aprender pero también puedan ser evaluados. Bueno, si necesitamos eso, necesitamos empoderar a los docentes, es decir, darles la potestad de que puedan bochar a los chicos, por ejemplo. O que puedan evaluarlos de manera estricta. Siempre, si un docente que reprobado en todos los chicos, no es un problema de los chicos, es un problema del docente. Efectivamente. Entonces, me parece que hay que salir, no hay que meter estos temas en la agenda electoral. Me parece que así como los metía en la agenda electoral el kirchnerismo, el gobierno tiene la tentación de seguir en la agenda electoral metiendo estos temas con la reacción al kirchnerismo, que hoy garpa. Es decir, hoy hay una mayoría de la sociedad que rechaza lo anterior. Pero me parece que hay que encontrar un equilibrio, pensando en la Argentina no de estos meses, sino la Argentina del mediano plazo, de los próximos 20 años. Hoy hubo también una marcha docente porque hubo paro de CETERA. Claro, hubo ¿Por paro qué de fue el paro de CETERA? Por el tema de la ausencia de paritaria nacional docente, no se resuelve nada respecto a eso, y por el regreso del Fondo de Incentivo Docente, además de las jubilaciones docentes. Hubo una marcha en la Plaza de los Dos Congresos, con algunos incidentes en donde las fuerzas de la policía de la ciudad intentaron aplicar el protocolo que es que haya manifestaciones, todo bien, que no se corte la calle. ¿Hubo algún gas pimienta? La policía de la ciudad mide cuánta gente hay. Si hay mucha gente, no hay protocolo. Exacto. Lo hemos visto en las últimas manifestaciones donde si había mucha gente, nada. No interviene porque sabe que no puede hacer nada. Cuando ve que más o menos puede controlar, sale a hacer show con el protocolo. Y sí. El gran éxito del protocolo, si querés, en las grandes manifestaciones fue haber ordenado la manifestación y que tenga un tiempo de duración. No tal vez lo que ocurría antes, que por ahí la 9 de julio lo tenías cortado desde la mañana hasta la tarde. Sí, hoy Callao, Entre Ríos. Exactamente. Se organiza, se establece un horario, se fijan las calles que se van a cortar y a determinar horario la marcha termina y se desconcentra. Los números de inflación, por lo menos de las consultoras privadas, muestran una desaceleración muy importante en abril. Esta es la medición de LSG, la consultora fundada por Martín Lustó, que hace una medición semanal de inflación de alimentos y bebidas y muestra efectivamente en la primera semana de abril una desaceleración
al 0,4%. A ver si podemos ver la placa. Esa es la inflación, la placa anterior. 0,4% es la inflación. Y ya venía con una desaceleración las últimas 2 semanas de marzo. Con esto le está dando la inflación últimas 4 semanas de alimentos debajo del 10%. 8,5% la inflación de alimentos. Y ahora sí, la placa siguiente se ve claramente que hay alimentos que vienen incluso con caídas. Todo el tema de frutas, bebidas, infusiones, verduras, todo eso viene con caídas. Hay aumentos todavía en lácteos, huevos, está repuntando un poco el tema de la carne, pero el promedio da 0,4%, una inflación muy baja. Y esto se suma al tuit que acaba de publicar en X, en la publicación que hizo ahí el ministro de Economía, Luis Caputo, que dice, junto a la baja de precios de todos sus productos de marca propia, más de 1000 productos, y los mantiene por 15 días. Le hace publicidad ya a un supermercado, sí. El ministro de Economía, porque dice que ha anunciado bajas de precios, creo que del 15% en una línea de productos. Tiene algún amigo ahí. Está también Caputo, claro, más allá de que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Milton Friedman de paso, pero... está llamando a los supermercados y tratando de acelerar alguna baja de precios. Atención, parte de la CGT está negociando con el gobierno una reforma laboral. En realidad están negociando con mucho sigilo para que no se enteren sobre todo otros colegas de la CGT, pues se va a armar bardo. Gremios más dialoguistas, viste que ahora está muy de moda, sí. Como Sanidad de Daer, Construcción de Gerardo Martínez, Comercio de Cavalieri, están con un equipo de abogados armando un proyecto propio de reforma laboral, que es una de las cuestiones que el gobierno metió en el DNU 70, que está suspendido por la justicia y está para revisión de la Corte Suprema, pero está suspendido, y lo quiere plantear otra vez en la nueva ley bases. Bueno, esta parte de la CGT quiere tener un plan B, un plan propio de reforma laboral que toman algunos elementos que plantea el gobierno, pero que lo han hablado con la oposición, con Unión por la Patria, con legisladores del radicalismo, con legisladores de Hacemos Coalición Federal, el bloque de Pichetto, y con Innovación Federal, los gobernadores de diferentes provincias. No están al tanto de esto gremios duros como Camionero de Pablo Moyano, que avisábamos, veíamos en el clip de comienzo del programa, que anuncia un posible paro desde el lunes si no se convalida la paritaria. Tampoco está al tanto la UOM, ¿no? Con Abel Furlan. Y lo que en algunas instancias hay acuerdo es que se modifique el régimen de indemnizaciones, que se parezca al de los obreros de la construcción, y que se bajen o se eliminen las multas a los empleadores para el caso que quieran regularizar la situación laboral de sus empleados si es que hay alguna falta. Hay más novedades, hay más acuerdos para que parte de la CGT, y hay que ver si se mantiene unificada la CGT después de que se divulgue esto, para llevar su propia reforma laboral al Congreso. Mañana va a haber mucha mira puesta, mucha atención puesta en tribunales. En Santa Cruz, porque mañana al mediodía se va a conocer el veredicto en el juicio oral por el crimen de Fabián Gutiérrez, histórico secretario privado de primero Néstor Kirchner, después de Cristina Kirchner, un hombre que después de la función pública quedó envuelto en la causa de los cuadernos de la corrupción. De hecho, Fabián Gutiérrez fue uno de los arrepentidos de ese caso, y en julio del 2020, en plena pandemia, fue encontrado muerto en una cabaña cerca de su casa en la localidad de El Calafate, en Santa Cruz. Hay 3 jóvenes detenidos por este hecho. Mañana se va a conocer el veredicto. Tanto la Fiscalía como los abogados que representan a la familia de Fabián Gutiérrez pidieron que sean condenados a prisión perpetua. No hay duda de que estuvieron en el lugar. Ellos mismos lo reconocen en sus declaraciones. Cada uno se echa la culpa respecto del rol y de la participación. Y mañana no solo va a ser muy importante saber
el veredicto, es decir, si son considerados culpables o inocentes y en caso de ser condenados, a qué pena, sino también cuáles son los fundamentos del tribunal, porque para la Fiscalía y para los abogados de la familia el móvil fue económico. Iban a buscar la plata que en teoría ellos creían que Fabián Gutiérrez tenía por su paso por la función pública. De hecho, la hipótesis es que la autopsia reveló que antes de ser asesinado Fabián Gutiérrez fue torturado y parte de esa tortura las partes consideran que fue porque le estaban reclamando que le digan dónde tenía guardada la plata. Es un gobierno con mucha rotación laboral. Sí, sí. Al director de Recursos Humanos del gobierno habría que buscarle otro trabajo. Récord de salidas del gobierno de Javier Milei. Anoche se conoció la más reciente, la subsecretaria de Trabajo, Hortal Sueldo, pero se acumulan una treintena, hice una lista rápida, una treintena de funcionarios de subsecretarías para arriba. Es decir, que no pasaron el periodo de prueba, digamos. Claro. 3 meses. No, algunos ni siquiera llegaron a estar puestos designados en el boletín oficial. Ferraro, Giordano, Rollón, Suárez, Ferrara, Basilota. Muchos de capital humano. Muchos de capital humano. Varios de trabajo, empezando por el secretario de Trabajo, Marcia Sin, Horacio Pitró. Bueno, una cantidad de funcionarios muy importantes, casi llegamos a 30, si no me equivoco que paramos en 27, 28, muchos de comunicación, medios públicos, y bueno, no hay antecedentes. Vamos a volver sobre el tema, porque me parece que es interesante ver ahí, digamos, en economía no ha habido cambios. No. Salvo uno de PYME. Sí. Pero no relevante, vivienda, Entonces, no, ahí tenés que ver dónde hay problemas de gestión y dónde no hay. Exactamente. Y se va a seguir ampliando la lista, claramente. Gracias, colegas. Nos estamos retirando. Se quedan con Mariano Yese en A24. Nos reencontramos mañana 20 horas. Chau, chau. Pasen bien.